nos queremos encontrar, porque queremos alabar a Dios, porque queremos compartir cosas, porque queremos escuchar el mensaje. Venimos con el propósito de conectarnos entre nosotros y con Dios. Y eso es bueno, tener propósitos, ¿no? Porque nos ayuda a tomar decisiones, no nos quedamos en esa iré, no iré, nos levantamos con el propósito. Pero si nos preguntamos en lo macro, ¿para qué fuimos creados? Primero era por qué vinimos a la iglesia, por qué estamos acá, pero después por qué estamos en este mundo, por qué nací, por qué nací en esa familia, por qué tengo otra familia. ¿Nos hemos preguntado alguna vez? Las dos preguntas tienen una base en común: propósito. Una es el propósito que nace de nuestra voluntad y la otra, los que confiamos y conocemos en Dios, creemos que sea el propósito de Dios. Dios nos muestra en su palabra que Él con cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Serán parecidos, nos sentiremos identificados con otro, pero cada uno tenemos el propósito que Dios preparó único para cada uno de su creación. Y la definición de la palabra propósito, que era lo que Dios había puesto en mi mente y en mi corazón, buscando, dice, ánimo o intención de hacer o no hacer algo. Objetivo que se pretende conseguir. Y un pensamiento, una reflexión es: vivir con propósito significa vivir con conciencia de hacia dónde voy y por qué. Y esa definición me encantó, esa reflexión me encantó. Y ese sería el enfoque a nivel general del creyente y del no creyente. El no creyente puede pensar en un propósito de vida. Pero también está el propósito mucho más importante, ¿no? Que de alguna manera da sentido a cualquier otro, que es el propósito de Dios. El propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y hay cuatro características como que fue las que más me apoyé para desarrollar esto que quiero compartir. Y es que siempre es bueno, que es personal, que siempre está de acuerdo a nuestra capacidad y que todo propósito que viene de Dios está lleno de luz. 4 fundamentos que me llevaron a sentirme en paz cuando pienso en el propósito que Dios tiene. Siempre es bueno, es personal, siempre es según nuestra capacidad y todo propósito de Dios está lleno de luz. Pero no era un invento que a mí se me vino o que yo lo descubrí, sino es lo que la palabra de Dios, vamos a ver qué es lo que nos va mostrando. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El propósito de Dios es bueno, nos dice en Jeremías 29:11. No es algo improvisado. Es alentador porque no hay nada más hermoso que tener esperanza.
La esperanza es lo que nos da el ritmo de vida, lo que nos hace levantarnos, lo que nos hace mirar hacia el futuro. Somos llamados de forma personal. Dijimos que el propósito de Dios es algo personal, que lo construye en cada uno de nosotros. Saya, ¿nos podés leer Mateo 9:9? Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Karina, en Mateo 4, 18, 20 reafirma esto. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Amén. Jesús llamó a Mateo, a Pedro, a Andrés, desde donde estaban, desde su realidad. No los preparó para después llamarlos, ¿no? Los vio y los llamó desde su cotidianidad, desde lo que estaban haciendo. No fue un propósito genérico. Bueno, los que quieran venir, acérquense, que por supuesto ese llamado está, pero nos muestra en muchas ocasiones cómo ha sido un sentido personal. Mira a Mateo y le dice, sígueme. Mira a Andrés y a Pedro y los llama para un cometido, para un propósito. Dijimos que cada uno recibe según su capacidad. Andrea, ¿nos puede leer la parábola de los talentos? Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de plata, a otro 2.000 y a otro 1.000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5.000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que había recibido 2.000 ganó también otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas se presentó, le entregó otras 5.000 y dijo, Señor, tú me entregaste 5.000 monedas y con ellas he ganado otras 5.000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que había recibido las 2.000 monedas dijo, Señor, tú me entregaste 2.000 monedas y con ellas he ganado otras 2.000. Aquí las tienes. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1.000 monedas llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí lo tienes, lo que es tuyo. Su señor le respondió, siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubieras recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas 1.000 monedas y dénsela al que tiene 10.000, porque el que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil,
échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Gracias. Dios le da a cada uno según su capacidad. En esta parábola, que si bien se puede derivar a otra profundidad, vemos que a cada uno le dio lo que creía, le dio para probar qué podía hacer con lo que le daba. Nos da el propósito para que nosotros lo desarrollemos. En este caso hablaba de los talentos, pero podemos también pensar en el propósito de Dios. Cuando Dios nos da el propósito de vida con el que venimos, es descubrirlo. Cada uno de los que tenía el talento fue descubriendo qué hacer con ellos. Y ahí desarrolló lo que en su interior había. El que tiene miedo lo entierra, el que se arriesga, el que quiere producir más lo trabaja. O sea que lo mismo podemos pensar en los propósitos, en el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué hacemos con eso? ¿Nos quedamos achicados? ¿Tenemos miedo de descubrirlo? A veces escuchamos personas que dicen, yo no sé cuál es mi propósito. Y es cuestión, como en la parábola habla, de descubrirlo, ¿no? ¿Qué hago con esto que Dios me dio? Y Dios quiere que hagas lo que sea con lo que tienes. Con lo que tenemos podemos hacer. No esperar a tener un montón para hacer un montón. Me acuerdo que Mario Fernández, una vez que los jóvenes iban a predicar al INAU, hay varios acá de los que antes no se llamaba INAU, se armaban como grupos y iban, y yo nunca podía ir, tenía 3 hijos, el INAU estaba en casa. Entonces no podía ir y me quedaba horrible de frustrada, porque estaba en el grupo de jóvenes, pero no encajaba mucho. Entonces, con las actividades. Entonces un día estaba sentada por allá por el fondo y me dice Mario, con esa seriedad que lo caracterizaba, me dice, ¿por qué está triste? Y yo digo, no estoy, sí está triste. Entonces le digo, no, porque estaban armando los grupos y yo no puedo ir. ¿Por qué no puedo? Bueno, él comentaba de los chiquilines. Dice, bueno, quizás el propósito en este momento sea predicar en su casa con sus 3 hijos. Y eso me quedó para toda la vida, porque muchas veces esperamos a estar en el lugar ideal, queremos ir a predicar a un montón de gente, y a veces está al lado nuestro el mensaje que tenemos que dar. Quizás el propósito de Dios, quizás no, seguramente el propósito de Dios era que yo estuviera con mis hijos y hablándole de Dios. Bueno, y había otro grupo de jóvenes que iban a donde tenían que ir. Quiere decir que Dios nos pone el propósito desde donde estamos. No hay que ir a buscar mucho para darnos cuenta, ¿no? El cuarto punto dijimos que todo propósito de Dios tiene luz. El propósito de Dios tiene luz propia. No somos nosotros que le encendemos la luz, la llavecita. La luz el propósito de Dios tiene su luz propia. Refleja o no refleja en nosotros, pero el propósito de Dios tiene su luz propia. Brenda, ¿nos podés leer Mateo 14 al 16? Perdón, 5 del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.
Desarrollar el propósito de Dios muestra la luz del Señor. Malcolm, ¿nos podés leer Efesios 2:10? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Dios ya preparó el propósito, o sea que Dios no está improvisando, no es algo al azar, no es algo que si los astros están o no están. Dios preparó un propósito con nuestra vida. Tenemos la fuerza y el aliento de su luz. Y cada uno de nosotros glorifica a Dios mostrando el reflejo de esa luz, ¿no? A veces buscamos hablar tanto de Dios con la boca y nuestras actitudes opacan esa luz, ¿no? Dejemos que la luz se refleje con nuestras buenas obras. Dios ya preparó el propósito, no es un futuro, es presente, es hoy, es cuando queremos hacerlo, cuando nos encontramos con Dios y cuando llegamos a ese punto de querer descubrirlo, porque es decisión. El propósito está, decidimos o no descubrirlo y desarrollarlo. Quizás nos sentimos muchas veces frustrados por no tener claro para qué fuimos llamados. Quizás nos preguntamos si estamos caminando en su propósito o no es ese su propósito. Pero algo tenemos claro, que cuando conocemos al Señor, el Señor nos dice lo que le dijo a Mateo, a Pedro, a Andrés: sígueme. Y esa es la palabra clave para que se desarrolle el propósito en nosotros, el propósito de Dios. Sígueme. No me seguirás, no vemos si después me podés seguir, dejá las redes, lavá, avisale a tu familia y después vení. No, sígueme. Mateo inmediatamente siguió al Señor. Cuando nos dice sígueme, no es para posponerlo, es para hoy. Y quizás todos los que estamos acá ya escuchamos eso y lo estamos siguiendo, pero eso se va renovando. El propósito de Dios tiene esa maravilla que se va renovando día a día, porque nos vamos redescubriendo. Dios quiere que camines ese diseño confiando en Él paso a paso. A veces nos queremos aventurar y ya proyectarnos en un montón de cosas, que está bueno organizarnos y proyectarnos, pero muchas veces el propósito de Dios no es aquello que nosotros imaginamos. Como eso que contaba de Mario. Yo me imaginaba formando parte del equipo, y no era así. Y a veces queremos torcer el propósito de Dios. Muchas veces queremos que el propósito de Dios sea según nuestra comodidad o nuestra imaginación, o está influido por cosas que nosotros ponemos por delante, y no es el verdadero propósito de Dios. ¿A cuánto nos pasó proyectarnos en un montón de cosas y que después fuera tan diferente, sea inimaginable y maravilloso? Porque recordamos que siempre el propósito de Dios es bueno. Recordemos que todos, no hay excepción, tenemos el propósito de Dios en nosotros. Dios nos crea, nos hace, nos forma con ese propósito dentro nuestro, con ese espíritu que nos vamos a ir descubriendo. Ya está preparado, no lo inventamos nosotros, sino que lo descubrimos. A veces queremos inventar y es cuando nos equivocamos de camino. Jesús nos llama hoy
de forma personal a llevarlo a cabo desde donde estemos y con lo que tenemos. Las buenas obras, recuerden que nacen de vivir en el propósito de Dios, si no son obras y nada más. Las obras sin fe y la fe sin obras, las dos cosas juntas, ¿no? No nos comparemos con los propósitos de los demás. Muchas veces estamos mirando qué hace el otro y nos medimos. Y eso nos lleva por un camino triste, tan triste que no alcanzamos a ver lo que Dios nos está mostrando. Nos hundimos en un pozo de oscuridad y en vez de brillar, en vez de reflejar esa luz, nos volvemos oscuros, aunque creamos en Dios. Pero al no descubrir nuestro propósito, al estar midiendo con el propósito del otro, recuerden que somos un cuerpo y que cada uno tiene una misión diferente. Debemos ser, para descubrir ese propósito, debemos ser fieles, responsables, perseverantes con lo que Dios nos confió. Cuando descubrimos ese propósito, ya sé lo que Dios quiere de mí, entonces me largo. Y a veces no reflexionamos o no pensamos o no nos preparamos o nos creemos que con orar y con 2 palabritas Dios nos va a ir. Y sí, Dios está guiándonos, pero qué lindo es cuando nos conectamos, ¿verdad? Cuando tenemos esa responsabilidad. Es el día de oración, bueno, tener ese día para tener la oración. Tenemos que leer la Biblia, bueno, tener esa responsabilidad de leer la Biblia, de buscar lo que Dios nos está hablando. No nos agobiemos en lo que podemos hacer, sino que reafirmemos nuestro compromiso basados en la confianza que tenemos en ¿qué? En sus promesas. Nuestra guía es sus promesas. Cuando flaqueamos o cuando tambaleamos, las promesas de Dios, o por lo menos es lo que a mí de forma personal puedo decir, es lo que me alienta a seguir, o a seguir confiando, o a no desesperarme. A veces tardo en confiar, porque a veces me dejo llevar por el impulso, pero cuando me centro en la confianza, en la promesa, digo, no, si Él nos promete eso, no es hombre para mentir, es Dios. Entonces, confiamos en sus promesas. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas. Esperen que voy a buscar en otra versión porque, disculpen. (8:28). Esta versión me encanta. Y sabemos que Dios, que hace todas las cosas, cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y sabemos que Dios, que hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto reafirma exactamente lo que estamos hablando. Todos los puntos que tocamos creo que están encerrados en este versículo. Dios hace el primer llamado. Sígueme. Y cuando lo seguimos, 4 cosas que siento que nos puede ayudar. Que su llamado, su propósito siempre es bueno.
es de forma personal, nos busca cada uno. Hoy cantábamos, nos busca cada uno. Me emociona cuando pienso que dice Silvia, quédate hoy con tus hijos que son chicos. Silvia, Andrea, Karina, Alicia, es emocionante que sea personal el llamado, que siempre es según nuestra capacidad. Yo me sentí muchas veces inferior en que no sé hacer cosas, ciertas cosas, ¿no? Y siempre me sentía, no lo puedo hacer. Y me encantó un mensaje de Michael que me llegó, creo que lo habrás escuchado en el audio, porque algo de eso me decía, ¿no? Estás limitada para esto, pero Dios quiere otro. Dios pone en nosotros el propósito de acuerdo a nuestro alcance. No pone más de lo que nosotros podamos desarrollar. Y eso es sacarnos una presión tremenda. Y todo propósito de Dios está lleno de su luz y nosotros somos el reflejo. Y leí esta semana algo que me encantó. Cada uno hacemos reflejo diferente. ¿Vieron cuando vemos en un prisma los reflejos de distintas maneras de la luz? Se me vino eso a la mente. Cada uno somos el reflejo de Dios de una forma diferente. ¿Por qué? Porque el llamado es personal y es maravilloso. Así que, hermanos, los invito a escuchar, a buscar aquello que capaz que todavía no lo descubrimos o que estamos esperando a un momento especial para hacerlo, que nos animemos a seguirlo al Señor de una manera en que estemos atentos a desarrollar el propósito y a descubrir el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Gracias.